Hola comerciantes, en este vídeo quiero continuar con el tema del análisis de gráficos sin indicadores técnicos, utilizando la estrategia y los niveles de acción del precio. Y en este video en particular, quiero hablar sobre líneas de tendencia y canales de tendencia, la forma en que los operadores pueden utilizarlos para sus operaciones, es cómo utilizarlos para puntos de entrada, confirmación de tendencia, para encontrar buenas opciones de stop loss, y así sucesivamente para muchas otras tareas. Hablaremos de todo esto en este vídeo. Te contaré qué son las líneas de tendencia, cómo construirlas correctamente en el gráfico y también compartiré una buena estrategia sobre cómo filtrar señales en líneas de tendencia. Por eso, muchos operadores, cuando empiezan a marcar algunos niveles en los gráficos, se limitan a niveles de soporte y resistencia. Dibujan solo soportes horizontales o resistencias horizontales, a partir de los cuales buscan rebotes al alza o a la baja. Y sí, los niveles de soporte y resistencia funcionan bien y muestran buenas señales, pero solo en gráficos planos. Cuando el gráfico no tiene una tendencia clara y el precio se mueve así, arriba y abajo, arriba y abajo. En los tramos tendenciales, cuando hay una tendencia clara en el gráfico, los niveles de soporte de resistencia dejan de funcionar. Por ejemplo, si marcamos un nivel aquí como resistencia y un nivel aquí como soporte, entonces cada vez que la tendencia continúe, la línea de soporte se romperá a la baja. O si la tendencia es alcista, la línea de resistencia se romperá al alza cada vez. Y en este caso, los niveles de soporte y resistencia darán señales falsas, y las líneas de tendencia actúan como una especie de niveles de soporte de resistencia diagonal. En una tendencia, también podemos alinear máximos y mínimos locales. Y en este caso, el soporte y la resistencia no serán horizontales, como de costumbre, sino diagonales. Y tampoco es casualidad que el precio rebote siempre en las líneas de tendencia. Aquí también existe la lógica habitual del mercado de cómo se comporta un operador normal en una situación en la que ve el comienzo de una tendencia fuerte. En primer lugar, una tendencia nunca va exactamente a la baja ni exactamente al alza. Tarde o temprano será corregido. Y cuando vemos que ya aparecen velas con colas largas en el gráfico, vemos la inversión de la figura. Vemos probable que pronto se produzca una corrección. Muchos comerciantes comenzarán a comprar aquí, porque, en primer lugar, el precio será aceptable para ellos, y en segundo lugar, la corrección debe comenzar pronto y ganar dinero en ella. Además, cuando el precio sube un poco, otro grupo de operadores que quieren unirse a este tren que parte, a esta tendencia que ha surgido, esperan a que continúe la tendencia y empiezan a vender aquí. Muchos operadores empiezan a trazar líneas de tendencia aquí y ven que debería haber un rebote pronto. Se produce el rebote, el precio sube, y a este precio ya es rentable vender a alguien. Y tanto más sabemos que aquí hay una línea de tendencia en alguna parte, a partir de la cual deberíamos hacer tratos a la baja. ¿Qué es una línea de tendencia? Se trata de una línea que se traza a partir de varios máximos o mínimos locales. En este caso, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4 puntos máximos locales, donde el gráfico se ha girado a la baja. Podemos trazar una línea de tendencia a lo largo de estas líneas. En la parte inferior, tenemos aquí mínimos locales, que son el primer, segundo y tercer puntos de inversión, en los que el precio ha girado al alza. Y si conectamos estos mínimos, obtenemos una línea de tendencia inferior, y organizan un canal de tendencia, dentro del cual es muy probable que se mueva la tendencia. Y siempre esperamos que cuando un gráfico se acerque a una línea de tendencia, que pueda rebotar en ese momento. Ahora, hablemos de cómo construir correctamente canales de tendencia y líneas de tendencia. Aquí hay algunas reglas muy importantes. En primer lugar, muchas personas suelen utilizar cómo construir un nuevo canal por los cuerpos o colas de las velas. Pero incluso con este ejemplo, es posible construir así y, por ejemplo, así. ¿Cuál sería la forma correcta de hacerlo
desde el punto de vista del análisis técnico. De hecho, este argumento no tiene sentido porque el trading real en un gráfico real no es una foto de un libro de texto. A menudo se darán situaciones en las que el gráfico caerá justo por debajo de la línea de tendencia especificada o justo por encima, como aquí, o no lo alcanzará y se dará la vuelta un poco antes, porque este gráfico refleja las operaciones de traders reales y nunca se mueve a lo largo de unas líneas perfectamente trazadas con precisión. Por lo tanto, pensamos en cada línea de tendencia como una zona. Es decir, si tuviéramos la opción de hacer la línea un poco más gruesa, sería más correcto que al menos la expusiéramos así. Y aún así, considere que todavía hay una sangría alcista y bajista en la que la línea de tendencia seguirá siendo válida. Y la señal en la línea será válida. Por ejemplo, ponemos una línea gruesa y consideramos esta zona por debajo de los dos mínimos. Esa es la segunda regla. Por cierto, la segunda regla es que trazamos la línea de tendencia por al menos 2 puntos. Tenemos un mínimo, el segundo mínimo. Aquí es donde ya podemos trazar la línea. Y estamos esperando que en esa línea construida, la próxima vez que el gráfico vaya, la próxima vez que toque esa línea, va a rebotar hacia arriba. Podemos ver claramente que el gráfico está tocando y creciendo hacia arriba. Podemos ver que el precio ha bajado un poco. Y ese tipo de pinchazos ocurren. Por eso digo que una línea de tendencia es más bien una zona en la que un poco hacia abajo retrocede, un poco hacia arriba retrocede. Y en toda esa zona, la línea de tendencia será válida. Podemos percibir operaciones de compra. Cuando tenemos un tercer punto, podemos retocar la tendencia. Podemos rotarla o ajustarla al nuevo gráfico existente. Y el próximo rebote será más preciso. Cuando el precio se acercó a nuestra línea de tendencia, la tocó de nuevo, volvimos a ver un rebote al alza. Y esa es la tercera regla para trazar nuevas líneas. Cuantos más puntos utilices para trazar las líneas, más fuerte se considerará. Si la línea ha hecho 2 términos, es decir, si solo tenemos 2 puntos, significa que es una línea de tendencia inicial débil. Pero si ya tiene 3, 4, 5 rebotes a partir de él, es un nivel fuerte, a partir del cual muchos operadores harán operaciones, y cada vez es más fuerte. La cuarta regla de las líneas de tendencia y los canales de tendencia: las líneas de tendencia no siempre serán paralelas entre sí. En este caso concreto, tenemos una tendencia clara. Se denomina canal de tendencia cuando las líneas son aproximadamente simétricas entre sí. Y dentro de ese canal, la tendencia se moverá bastante claramente en una dirección. Pero las líneas de tendencia también pueden ser no simétricas, como en este caso. Tenemos una línea de tendencia en los mínimos así y en los máximos así, incluso un poco más abajo. Incluso así, puedes construirla así. Esta es solo la salida, y estos son los puntos en los que trazamos la línea. Estas líneas de tendencia se denominarán cuñas o triángulos. Reciben distintos nombres según la bibliografía. Y cuando vemos una cuña como esta, nos da aún más información sobre el gráfico. En primer lugar, si las líneas se acercan entre sí, significa que el mercado está perdiendo volatilidad. Antes era una tendencia más arrolladora, pero ahora la volatilidad está cayendo, y el gráfico está pasando al llamado mercado de rango en fluctuaciones estrechas. Esto indica que, en primer lugar, la volatilidad ha caído, y poco después de esta fase de acumulación, se producirá una fuerte subida o bajada. En segundo lugar, puede incluso dar la dirección de la tendencia, porque la cuña ascendente en este caso son ambas líneas apuntando hacia arriba. O tal vez una tendencia a la baja, en la que las líneas convergerán y apuntarán hacia abajo. En este tipo de tendencias alcistas, los triángulos ascendentes suelen abrirse al alza. Aquí podemos buscar un buen punto de ruptura. Por cierto, aquí es cuando tenemos un triángulo cada vez más comprimido. Eso significa que una ruptura al alza o a la baja es inminente.
Si la cuña fuera bajista, es decir, si ambas líneas apuntaran hacia abajo, estaríamos esperando una ruptura bajista. También esas líneas pueden ser divergentes, es decir, no convergentes entre sí, sino al contrario, divergentes. Esto nos indica que la volatilidad en el mercado está aumentando y rebota. La longitud del rebote se alarga cada vez más. Esto nos dice que la volatilidad en el mercado ha aumentado y es muy posible que la tendencia ya se haya estancado básicamente y tengamos que esperar a una transición plana. Vamos a tratar de establecer las líneas de tendencia en el gráfico de acuerdo con nuestras reglas. Aquí vemos el gráfico y ni siquiera es obvio que haya una tendencia aquí, pero podemos establecer las líneas, como acordamos, por máximo y mínimo en el gráfico. Si lo maximizas, se verá algo así. Digamos que no vemos esta parte, solo la colocamos en estos dos puntos. Tenemos 1, 2, 3 puntos, sobre los que podemos poner una línea de tendencia. Podemos hacer lo mismo en la parte inferior. Tenemos un punto en el que el gráfico se desplegó un segundo, un tercero, un cuarto. Supongamos que pudiéramos construir una línea de tendencia solo sobre estos dos puntos y orientarnos sobre ella. Hemos construido un canal de tendencia. Es bastante simétrico. Esto significa que la tendencia es más o menos estable. Y entonces estamos en este punto. Cuando el gráfico es, aquí ya podríamos construir un canal. Tenemos 1, 2, 3 puntos de la parte superior y 1, 2. 2 puntos en la parte inferior. Seguimos todas las normas. Además, estando en este punto, esperamos que el gráfico se acerque a una de estas líneas y esperamos un rebote en este momento. El gráfico empieza a caer y vuelve a la línea superior. Aquí es donde ya esperamos un rebote. Como he dicho antes, las líneas de tendencia son zonas de resistencia, por lo que el gráfico puede subir un poco o quedarse un poco por debajo de la zona. En este caso subió un poco, pero aún así dio una buena señal. El precio ha bajado. Como puede ver, en este caso, el precio ha perdido ligeramente la línea de tendencia. Pero de nuevo, tenemos en cuenta que no se trata solo de una línea, sino de una zona de soporte. Y desde aquí, también tenemos un bonito rebote al alza. Además aquí, la señal funciona claramente, incluso podríamos corregir la línea de tendencia en todos estos mínimos. Y vemos un rebote hacia arriba. Aquí de nuevo, un poco corto de las líneas. Pero nosotros, de nuevo, podemos interpretar esto como una señal válida para una operación a la baja. Por cierto, aquí mismo, si se extiende esta línea de tendencia por las líneas anteriores, el rebote también puede considerarse válido. Sí, ha ido justo por debajo de nuestra línea de tendencia inferior, pero como dijimos de nuevo, no es solo una línea, es una especie de zona de soporte. Por lo tanto, dicha señal también puede considerarse válida para un rebote al alza, pero en algún momento se produce una ruptura. El gráfico no puede moverse en su canal de tendencia para siempre. Vemos una ruptura y una clara fijación de velas por encima de la línea de tendencia. Y eso nos dice que la tendencia anterior ha terminado y ahora puede haber un cambio a una tendencia alcista. Y para evitar esos momentos, para evitar el momento en que las líneas de tendencia ya no son válidas y tenemos una nueva tendencia, necesitamos utilizar esas líneas de tendencia no como herramientas separadas, sino en combinación con algo más. Recomiendo utilizar el indicador estocástico. Os recordaré que el indicador estocástico muestra niveles de sobrecompra, cuando el gráfico está demasiado sobrecomprado y está por encima de los valores medios del gráfico, y hay zonas de sobreventa, cuando el gráfico lleva mucho tiempo cayendo y ya es hora de una corrección al alza o de un cambio de tendencia, que el gráfico ya está sobrevendido y el precio ya es demasiado favorable para comprar. Las señales son muy sencillas. Cuando tienes ambas líneas estocásticas por encima, es decir, por encima de la zona azul, que está en la zona de sobrecompra, es una señal para operar a la baja.
cuando ambas líneas están en la zona de sobreventa y volver a subir. Esta es una señal para una operación alcista. Por lo tanto, podemos comprobar cada una de nuestras señales de línea de tendencia por estocástico también. La primera línea de señal, uno ha entrado en la zona de sobrecompra y está volviendo a bajar. Esto puede utilizarse como confirmación de una señal bajista. Además, solo una línea ha entrado en la zona de sobrecompra, pero podemos usarlo como confirmación, porque luego volvió. Además, ambas líneas han entrado en la zona de sobreventa y están volviendo. Esto es una clara confirmación de esta señal y funcionó bien. No alcanzó la línea de tendencia, pero vemos estocástico que ambas líneas han entrado en la zona de sobrecompra y están volviendo. Podemos utilizar dicha señal para una operación bajista. Es una buena validación para nuestros acuerdos. Pero, ¿qué ocurre después? Esta señal en particular aquí. Se puede ver claramente que el gráfico está tocando la línea de tendencia superior, pero el estocástico no confirma la señal. Ninguna de las líneas, ni siquiera la azul, ha entrado en zona de sobreventa. Ese es el tipo de señal que echaríamos de menos. Sí, es rentable, pero aquí ahora usted verá que si seguimos esta regla, a veces será difícil desalentar a los buenos oficios. Pero aquí en este punto, cuando se produjo la ruptura, se ve, la vela ya ha tocado. En este punto, las líneas de resistencia superior. Pero el estocástico sigue en zona azul. No nos confirma la señal. Y entonces ya vemos una ruptura en las siguientes velas. Y ya no usaríamos esa señal. Y este filtrado a través del estocástico nos permitiría evitar esta falsa señal y salir a tiempo del canal de tendencia, para dejar de considerarlo válido. Así de sencillo. Con reglas como estas, puede utilizar las líneas de tendencia en sus operaciones. Funcionan especialmente bien en combinación con otras herramientas técnicas. Usted puede utilizar algo más que estocásticos. Pero personalmente, en mi experiencia, estocástico da las mejores estadísticas, los mejores indicadores para esta estrategia. Escribe en comentarios tu experiencia de trading en canales de tendencia y nos vemos en nuevos videos.